Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Nuestro por siempre tú reinarás. Nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios reinará. Por siempre tú reinarás. Reina sobre mi vida. Nuestro Dios reina, reina aquí, reinará. Por siempre tú reinarás. Te reconocemos como nuestro Rey, nuestro Muy buenos días y bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a su devocional directo al corazón de nuestra comunidad cristiana Impacto. Y estamos en la serie La más grande historia de amor. Estamos estudiando durante esta semana el libro del profeta Miqueas. Y hoy estaremos viendo la importancia de este hermoso libro en nuestras vidas. Como tema lo hemos titulado hoy como Dios es quien reina. Padre, gracias, Señor, te damos en este momento, Señor, sé tú dando la revelación, Señor, a nuestras vidas a través de este estudio de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y muéstranos, Señor, el camino a seguir.
Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, estamos en el capítulo número 4 del libro de Miqueas, profeta Miqueas, Antiguo Testamento. Y estamos mirando esta obra profética que ofrece una de las visiones de esperanza y restauración para el pueblo de Israel. Y vemos que a través de estos versículos se refleja mucho la promesa de Dios y se establece un contraste entre la injusticia del presente y la paz del futuro. Y queremos empezar a desarrollar a partir de los versículos del 1 al 3, donde muestra sobre la montaña del Señor, y dice el versículo, resumiendo estos 3 versículos, dice: en los últimos días la montaña del templo del Señor se establecerá como la más alta de todas, se elevará por encima de las colinas y las naciones acudirán a ellas. Vemos que este pasaje, mis hermanos, describe un futuro donde el monte del Señor se convierte en un centro de adoración y enseñanza, que es lo más importante. Y en el antiguo Israel, el templo era un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Vemos que la profecía sugiere en los últimos días, no solo para Israel, mis hermanos, sino para todas las naciones. ¿Y qué sucederá? Que reconocerían la soberanía de Dios. Lo que nos debe recordar este versículo de que debemos encontrar en esta palabra la revelación misma del Señor, que Él es soberano sobre todas las cosas. Y para complementar este versículo, vamos a Romanos 14:11, donde dice: porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén por ese versículo. Para nosotros los creyentes, mis hermanos, este capítulo de Miqueas y junto con Romanos reflejan la universalidad del mensaje del Evangelio, porque vemos una adoración, vemos la enseñanza de Cristo mismo, y no está limitada a un grupo específico, sino que se extiende sobre todas las naciones. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser testigos de esta verdad. ¿Cómo? Invitando a otros a conocer a Dios. Como dice el mensaje de este año de nuestra congregación, que se encuentra en Mateo 28, 19 al 20, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la verdad, mis hermanos, que debemos compartir a todas esas personas que aún desconocen de esa promesa. Y nosotros como cristianos debemos vivir y mostrar esa fe de una manera que refleje la justicia y la verdad de Dios, siendo ¿qué? Siendo luz en este mundo oscuro. Por eso esto nos implica un compromiso, mis hermanos. ¿Un compromiso con quién? Con evangelizar y con el servicio a los demás, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué sucede en el capítulo 4. Habla sobre paz y seguridad. Cada uno vivirá en paz bajo su propia vid y su propia higuera, dice el capítulo número 4, el versículo número 4. Este versículo, mis hermanos, está indicando un tiempo de paz, un tiempo de seguridad, donde cada persona tendrá su propio espacio, disfrutando la vida sin temor, disfrutando la vida con cierta prosperidad, cierta bendición de Dios. Y especialmente, ¿qué significa esto? Es como un tema de esa cultura agrícola de donde Israel iba a vivir de las viñas y de las higueras, que eso simboliza literalmente la bendición de Dios. Esa cobertura que el Señor estaría dando al pueblo de Israel en ese entonces. Y vemos que esta paz que nos enseña en este versículo
es una paz prometida en Cristo. Y esto debe ser el tema central que nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña de que Jesús es el príncipe de paz y su sacrificio ofrece la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo encontramos en Filipenses 4:7. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro caminar espiritual? Pues, mis hermanos, sencillo. Nosotros estamos llamados a ser agentes de paz en los lugares que Dios nos coloque, en nuestras casas, en nuestros empleos, en nuestra congregación y aún en las calles. Esto significa que debemos reflejar el amor de Cristo en acciones concretas. Amén. ¿Qué dice el versículo del 5 al 7? Habla sobre la restauración de Israel. Aunque todos los pueblos caminen, cada uno en el nombre de su Dios, mire que están hablando de un Dios falso, de esos dioses a los cuales se le daban idolatrías, nosotros debemos caminar en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Dios que es soberano para siempre. Amén. Así que aquí se establece, mis hermanos, ese contraste de adoración entre la idolatría, entre los ídolos que se utilizaban en ese momento y la fidelidad de Dios verdadero. Por eso el profeta Miqueas asegura que a pesar de la idolatría de las naciones, el pueblo de Dios permanecerá fiel. La fidelidad a Dios es un llamado, mis hermanos, constante para aquellos que reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, como nosotros somos cristianos. Y hoy, mis hermanos, estamos enfrentando esas diversas idolatrías modernas y lo podemos ver desde el materialismo hasta la búsqueda de poder, las personas que anhelan ser reconocidas y aplaudidos. Esos son muestras de idolatría a sí mismo. ¿Y esto qué hace? Desplazar al Dios soberano. Nuestra lealtad a Cristo, mis hermanos, debe implicar un rechazo contundente a todas estas distracciones. Por eso nosotros debemos evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra devoción a Dios sea totalmente genuina. Esto requiere, mis hermanos, un compromiso ¿de qué? Un compromiso diario con la oración, un diario compromiso con la lectura de la Biblia y un compromiso con nuestra comunidad donde nos reunimos en esa congregación de fe, donde recibimos diariamente el maná, diariamente recibimos palabra de Dios y por eso nosotros debemos tener claridad sobre el tema de nuestra congregación donde se hable de una sana doctrina. Miremos qué nos dice el versículo 8, habla sobre la redención de Sión, habla aquí específicamente, dice el texto, y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tu reino vendrá. Miremos que aquí, mis hermanos, se refiere a Sión como el símbolo de una redención total, de esa torre del rebaño que es una referencia a la protección y a la fortaleza que Dios ofrece a su pueblo en ese momento. Y esa promesa de redención es central en nuestra fe cristiana. ¿Cómo? Asegurando que a través de Cristo todo puede ser reconciliado con Dios. Nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de esa fe obediente. Y nosotros como creyentes debemos vivir con la esperanza de la redención, mis hermanos. Debemos vivir confiando en que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Y esto también nos implica trabajar para que otros conozcan esta esperanza en Cristo Jesús. Amén. Miremos el versículo 9 y 10, donde habla sobre el sufrimiento y la esperanza. Dice el versículo, ¿por qué gritas así? ¿No hay rey en ti? ¿Ha aparecido tu consejero? Eso dice los versículos. Y
Miremos que este pasaje refleja una angustia del pueblo porque estaba oprimido, porque estaba con sufrimiento bajo el yugo del pueblo que quería llevarlo pues obviamente a esa idolatría. Sin embargo, pues vemos que la pregunta es una pregunta retórica que está implicando muchas cosas, que a pesar de esas circunstancias, Dios sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como creyentes, mis hermanos, podemos enfrentar muchos sufrimientos y también desafíos, pero debemos recordar que Dios es soberano y está presente en todos los momentos difíciles. Y aún en esos tiempos de crisis que hemos pasado todos, debemos mantener, mis hermanos, esa emuná, como dicen en hebreo, una fe obediente. Nosotros debemos tener emuná, debemos tener esa fe obediente que nos lleva a buscar a Dios en todos los momentos. Amén. Y el versículo del 11 al 13 habla sobre juicio y una victoria. Aquí ya se está hablando de que el Señor, textualmente el versículo dice, las naciones se reunirán contra ti, pero el Señor se levantará para defenderte. Yo quiero que esta mañana tú te quedes con este versículo y recuerdes que el Señor se levantará para defenderte, cualquier sea la situación, porque tenemos un Dios justo, un Dios de paz, un Dios que traerá reposo a nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Y vemos que este pasaje, mis hermanos, señala un juicio sobre todas las naciones que oprimen a Israel. Y Dios promete defender a su pueblo y va a traer justicia. Y esa justicia de Dios es un tema que habla recurrentemente en la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos debemos entender que esto significa que aunque enfrentemos persecuciones o injusticia, podemos confiar en que Dios defenderá a los oprimidos. Debemos, así como el Señor nos defiende cuando somos oprimidos, nosotros también debemos ser defensores de la justicia en nuestro entorno, actuando con integridad y compasión. Y mis hermanos, para concluir, este capítulo 4 de Miqueas nos está ofreciendo una visión muy poderosa de esperanza, de restauración, que sigue siendo relevante para nosotros como cristianos hoy en día. Y nos está haciendo una invitación de vivir en fidelidad, a trabajar por la paz y la justicia, y a recordar que nuestra esperanza se encuentra en la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, por escucharnos en esta preciosa mañana. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.